Fíjense que un estudio doctoral, desde mi posición, desde mi postura, significa poder aprender y disfrutar. Recuérdense que el doctorado constituye la misión que tiene el doctorando de crear una teoría, una postura distinta, porque ustedes forman ya o van a formar parte formal de la comunidad científica, lo cual nos hace ser responsables de la sociabilidad del conocimiento y que también va arropado y acompañado de la humildad que conlleva un estudio doctoral. Sin más preámbulos, vamos a presentar lo que significa en esta asignatura tan hermosa, que es electiva, que tiene que ver sobre la criminalística y las ciencias forenses comparadas. En este caso, ¿verdad? De acuerdo a la unidad, vamos a hablar de manera concreta, porque ustedes tienen el material en el aula, lo que tiene que ver con las ciencias forenses y las ciencias auxiliares. Fíjense que nosotros, ¿verdad? Vamos a hacer un recorrido de lo que tiene que ver con el contenido de su malla curricular. En esa malla o en el programa sinóptico vimos en la primera parte un abordaje de lo que era la criminalística, para hoy conversar sobre lo que son las ciencias forenses junto con las ciencias auxiliares y poder determinar en qué áreas de investigación. Yo tengo la suerte que tengo dos alumnos que forman parte de esas áreas de investigación. Tengo al comisario general que dirige o regenta todo lo que tiene que ver el 6CPC de Carabobo, y tengo a la doctora Balabú, que tiene, ¿verdad? No solamente es abogado, también es médico y que también tiene diversos estudios y que forma parte y ayuda en lo que se refiere a la medicatura forense. Cuando nosotros hablamos de la unión de lo que pudiera significar esa criminalística con ciencia forense, lo primero que nos preguntamos o que debe preguntarse todo investigador en el área de la criminalística es ¿qué sucedió? ¿Qué sucede cuando nosotros llegamos a un sitio del suceso? ¿Qué sucede cuando nosotros nos reportan la muerte de una mujer? ¿Qué sucede cuando nosotros nos reportan el rescate de una persona que fue secuestrada? ¿Qué sucede o qué sucedió con respecto al hallazgo de unas mujeres que fueron rescatadas producto de una trata de personas? Ahí comienza esa investigación. Esa investigación nos genera a nosotros proseguir quién es la víctima, quién fue el secuestrado, quién es la mujer o la niña o el niño que fue debidamente privado para poder ser captado en esa captación, trasladado y luego privado ilegítimamente de la libertad para prostituirlo. ¿Quién fue esa persona a la que se le dio muerte? Lo que inmediatamente nos permite señalar cuándo sucedió, ayer, si fue una muerte, hace una semana, o sucedió hace un mes, pero ahorita fue que lo lograron rescatar. ¿De dónde se cometió? Si estamos hablando de un delito continuado, ¿de qué manera? Y bajo ese concepto visualizar esa teoría general del delito, que es importante que en cualquier área de la criminalística no se obvie ni la criminal, ni el derecho procesal, ni el derecho penal. Eso nos obliga entonces a preguntarnos cómo ocurrió, quién lo captó a esas niñas, por un medio de publicidad, de qué manera trasladaron de Venezuela a Trinidad y Tobago, de qué forma, por vía aérea, por vía marítima, quién la recibió en las islas, ¿verdad? De Tobago, por ejemplo, qué grupo las tenían ahí, cómo cambiaron el pasaporte. Todas esas preguntas permiten entonces que genere con qué instrumento se va a ejecutar ese hecho delictivo y por qué se comete el hecho. Y de allí es cuando comienza a converger esa criminalística como ciencia. Recuérdense que habíamos dicho que es una ciencia autónoma, pero que al ser compartida con el derecho penal se convierte en una ciencia complementaria y que a su vez va a ayudarse de otras áreas. Eso permite entonces que, de acuerdo a lo que significa el propósito de este encuentro, tener que las ciencias auxiliares se aplican a la ciencia forense. Y quiero que eso lo tomen muy en cuenta, porque es tratar de converger, de permear el complemento de esa ciencia de áreas especializadas para que los expertos puedan lograr consolidar y robustecer esa investigación. De allí es que nosotros hablamos de la ingeniería, de la antropología, de la genética, de la medicina forense, entre otras ciencias que pudieran formar parte de esa actividad tan importante como lo que pudiera desarrollarse en ese sentido. Fíjense la grandeza de lo que constituye esta asignatura frente a ese desarrollo completo de lo que estamos presentando. No nos quedamos en ese fin del encuentro, sino que inmediatamente es obligatorio para ustedes, cuando nosotros visualizamos esas preguntas iniciales de lo que va a significar esa criminalística, es la investigación.
La investigación criminal, tanto para Balmore, que le queda grabado, como para Marisol, tiene que ver y deben ustedes visualizarlos de acuerdo a este eje temático como el conjunto de saberes interdisciplinarios, donde las acciones sistémicas se integran para tener un conocimiento relacionado con el fenómeno delictivo. De allí que la criminalística con la ciencia forense se van a unir para poder determinar en tiempo, modo y lugar, es decir, una duración, un modo de cómo se lleva a cabo y por supuesto el lugar donde llega a ocurrir, para generar esa reconstrucción de poder visualizar cómo ocurrieron los hechos. Cuando hablamos de la reconstrucción de los hechos, generalmente los abogados tienden a ocurrir que tiene que ver con un delito dirigido contra las personas, y no, existe reconstrucción del hecho en cualquiera de los tipos delictivos. Porque esas ciencias forenses, al poderlas enmarcar a lo que guarda relación con la figura de la ciencia disciplinaria, tiene como objeto investigar, determinar e identificar. ¿Por qué? Porque nosotros investigamos qué sucede, determinamos cuál fue el fin para poder identificar esa relación con los métodos de la criminalística. De allí, como abordaje inicial, es importante y como valor agregado a la asignatura, presentarles a ustedes que la criminalística, para poderse acompañar de las ciencias forenses, tiene que tener la llamada teoría del caso. Y eso es lo que nosotros denominamos como teoría del caso en la investigación penal, donde se rescata la misión del servidor de justicia, llámese funcionario, llámese médico, llámese experto, llámese juez, llámese fiscal, para que esos valores puedan permitirle a ellos tener una visión de un pensamiento lateral, transversal, transdisciplinario, transcomplejo, transdisciplinario y por supuesto, ¿verdad? Complejo, donde la técnica le permita ejecutar herramientas de por qué, para qué, que fueron las preguntas iniciales con las cuales nosotros iniciamos el encuentro. ¿Qué sucedió? ¿Quién es la víctima? ¿Por qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Bajo qué efecto ocurrió? Para poder generar y empezar la construcción de esa teoría del caso. Pero es que la teoría del caso no se construye sola, para que pueda ser acompañada y esa ciencia autónoma que se convierte en complementaria al derecho penal, como es la criminalística, debe entender que para que pueda acompañarse de esas ciencias forenses, tiene que recordar lo que es el derecho penal, el derecho procesal penal, la teoría de la norma, la teoría del delito, la teoría de la pena, la teoría de la ejecución de la pena, la teoría de la acción, la teoría del proceso, la teoría de las pruebas y de la impugnación. ¿Por qué hago mención a ello? Hago mención a ello porque, si bien es cierto, estamos hablando de criminalística, un experto en criminalística no puede jamás abandonar ni puede estar ajeno a lo que pudiera ejercer el titular del ejercicio de la acción penal. Cuando nosotros hablamos de un abordaje, hablamos del derecho penal porque es el principio de la legalidad y es el que establece qué conducta puede ser considerada delito o no. Cuando hablo de la teoría de la norma es para poder entender, de acuerdo al discurso y a la semántica, cómo está redactada la norma para poder visualizar cuál es el tipo del delito, de allí la teoría del delito, si es un delito de resultado, si es un delito de mera actividad, para poder visualizar cuál es la teoría de la pena y por supuesto si conlleva una ejecución de la pena. Eso va a ir de manera transversal y permeado con el derecho procesal penal. ¿Cuáles son las horas? ¿Cuál es el tiempo para poder comunicar? ¿Cuál es la acción? ¿Quién pone en movimiento el órgano jurisdiccional? Si va a ser el experto, porque llama directamente al juez de control con esa urgencia o necesidad, o llama al fiscal del Ministerio Público. ¿Y qué consiste el proceso? Como esa búsqueda de la verdad, de acuerdo al artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿En qué consiste la prueba? ¿Cuáles son esos elementos de convicción? ¿Y de qué manera podemos nosotros hacerlo de manera sólida para no poder impugnar? Lo que obligatoriamente a todo experto en criminalística con ciencia forense nos obliga a entender que el delito guarda directamente relación con el comportamiento humano, pero el delito no es lo que yo crea, delito es lo que es antijurídicamente considerado culpable y que se encuentre tipificado en una norma, ya ves en la ley penal sustantiva o ya ves en la ley penal especial.
Ese delito, para poder ser abordado por la ciencia forense, llámese medicina, antropología, genética, psicología, tiene que tener la estructura que ustedes nunca pueden omitir y que yo requiero que ustedes tomen atención en ese ensayo que ustedes van a ejecutar para el día de mañana, que se va a prorrogar hasta la próxima semana, y para el análisis del nudo de la película, que tiene que ver con la culpabilidad, con la antijuricidad y por supuesto con la acción, que ya no se llama acción, sino que se llama conducta, tomando en consideración que es por acción o por omisión. ¿Qué relación guarda? Es lo que ustedes se estarían preguntando, y la relación tiene que ver con la institución sustantiva, que no es más allá que determinar cuándo existe una conducta, cómo se manifiesta la conducta y cuándo pudiéramos decir que esa conducta es típica, porque de qué manera o de qué forma pudiera yo hacer el llamado al criminalista o hacer llamado a la ciencia forense como fiscal del Ministerio Público si sencillamente no tengo adecuado la relación de esa teoría del caso. De allí es que esta lámina les permite a ustedes determinar cómo la investigación criminal, cómo la escena del crimen guarda justa relevancia para lo que ustedes van a poder desarrollar y van a poder visualizar, que es realmente importante en esa situación de esa criminalística y de esa ciencia forense. En ese orden de ideas, ustedes inmediatamente se estarían preguntando de qué manera pudiéramos guardar esa investigación. Ahí les hago la pregunta, Marisol, ¿qué piensas hasta el momento? Y también Valmore, que ya se incorporó. ¿Qué opinan de esa relación que existe entre la teoría del caso junto con la criminalística y la ciencia forense, tomando en consideración como valor agregado para esta asignatura lo que significa la investigación criminal? Y estaba viendo algunos conceptos, ¿no? Uh -huh. Y quería hacer una referencia porque nosotros inclusive un tema de semántica, nosotros anteriormente decíamos investigadores criminales, Uh -huh. entonces ahora cambiamos por un tema de semántica, vuelvo a repetir nuevamente, investigadores del delito o Perfecto. investigadores del crimen, ¿ok? Porque un Los tema llaman, pareciera que, por ejemplo, llaman ustedes investigadores del delito. sí, 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 investigadores del delito, investigadores del crimen, por Pero un tema, fíjate, vuelvo a repetir, de semántica. pero fíjate, Balmores, que más allá, y disculpa que te tutee, pero más Sí, allá de lo que pudiera ser una palabra semántica, guarda relación con lo que yo les estoy indicando. Que si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de esa figura, de esos expertos que vamos a llamarlos investigadores del delito, por eso es lo ujú, importante de dar clase a nivel de doctorado, es que yo no puedo hacer o no puedo pretender hablar de ese propósito inicial de las ciencias auxiliares con la ciencia forense si yo no lo caso con la figura de lo que es la teoría del caso, y esa teoría del caso para los investigadores del delito o investigadores del crimen tiene y guarda relación con esta estructura, independientemente que tengan la concepción de abogado o no, porque ustedes van a ejecutar como auxiliares del Ministerio Público. Cuando yo les señalo a ustedes que el propósito de esta asignatura o en esta unidad, que ustedes la van a desarrollar con el caso que tiene fecha hasta mañana, pero que la voy a prorrogar hasta la próxima semana, y que si Marisol lo hizo, la puede volver a cargar nuevamente en la plataforma, tiene que ver en converger de una manera transdisciplinaria lo que son las ciencias auxiliares con la ciencia forense, tomando en cuenta la aclaratoria que nos hace Balmore de que estamos hablando de investigadores del crimen o del delito, para yo poder visualizar que la criminalística es una ciencia autónoma, pero que es complementaria al ejercicio de la acción penal que es ejecutada por parte del Ministerio Público y todo el aparataje que pone en movimiento el órgano de investigación. No tiene sentido permear y conjugar esa ciencia si no se conjuga directamente con lo que es la investigación criminal. Investigación criminal, como lo dice Marisol, como lo señala Balmore, tiene que ver con saberes interdisciplinarios. Es imposible que un investigador criminal conozca de genética, de medicina, conozca de psicología. Por eso es que hablamos del uso transdisciplinario de esa ciencia forense para la criminalística. Pero es que la investigación criminal no puede ser abordada solamente desde el punto de vista de la criminalística en esa figura de tiempo, modo y lugar, sino que para cuando nosotros hablamos de esa criminalística, nosotros hablamos de que su objeto
de investigar, determinar e identificar tiene y va casado directamente con la teoría del caso. ¿Qué es la teoría del caso? La teoría del caso no es otra cosa que el pensamiento lateral y transversal que ejecuta desde el investigador del delito, el fiscal del Ministerio Público, el defensor público-privado, también el juez, para poder tener una técnica de darle respuestas a las preguntas que constituye la criminalística, porque la criminalística forma parte de esa ciencia forense, donde se enfoca o pretende dirigir a ese estudio de la evidencia, pero más allá de la evidencia, tiene que ver con la denominación propia de las técnicas del crimen, donde el concepto se amplía y genera y tiene un eje transversal con el procedimiento, porque estamos hablando de que la criminalística va mucho más allá de poder visualizar conceptos propios donde se va a entrelazar con el procedimiento, la teoría del delito, con la ejecución y con esa metodología que es propia. Por eso es que se casa de una manera trascendental. De allí que yo les dije que el investigador del delito, en esa criminalística con las ciencias auxiliares, tiene que recordar y no puede obviar, bien sea con la ayuda de otras personas que le complementen lo que es el derecho penal, porque el derecho penal le permite entender cuándo una conducta es delito. No es lo que crea el funcionario, no es lo que crea el fiscal, es lo que permita la ley, porque nos regimos por el principio de la legalidad. Pero para yo poder visualizar cuándo una conducta es delito, que es muy importante para el investigador, y creo que ahí Valmore me puede dar la razón, no es lo mismo abordar la investigación de un delito de mera actividad, por ejemplo, un porte ilícito de armas, que un delito de resultado, ejemplo, un homicidio o un delito que es continuado, ejemplo, un secuestro, porque la investigación y el abordaje desde el punto de vista de la criminalística con el apoyo de la ciencia forense varía. De allí que es importante que ese investigador conozca cómo está el discurso, más allá de semántico, cuál es el discurso que tiene la norma y entender de qué manera es la pena y por qué se penaliza en ese contexto, porque hay penas que a uno, diría, les da pena, no, hay penas que a uno le llaman la atención, por ejemplo, en los delitos contra la corrupción, que pareciera que la pena es mínima, en otros delitos donde la pena excede a lo que uno considera con el bien jurídico tutelado. Eso obligatoriamente casa al investigador criminal para poder entender el desarrollo de la ciencia forense con el derecho procesal penal. Un investigador criminal, llámese, ¿verdad? En este caso Marisol, llámese en este caso Valmore, siendo o no abogados, tienen que conocer del derecho procesal penal. Y cuando lo hablo no como expertos, sino que tienen que tener a la mano la normativa y tienen que conocer lo que es ese proceso, como esa búsqueda de la verdad. ¿Pero la verdad para qué? Para poner en movimiento el aparataje jurisdiccional. ¿Cuándo pone en movimiento el aparataje jurisdiccional un investigador del delito? Cuando el investigador del delito le indica, le sugiere al titular de la acción penal que lo ponga en movimiento. En qué consiste y cómo se casan las pruebas con los elementos de convicción, con esa criminalística y esa ciencia forense, de qué manera impacta esa recolección con la resolución, que son las llamadas sentencias, y de qué manera ese investigador criminal con esa actuación pulcra permite que la impugnación no tenga, ¿verdad?, valor o deje de tener valor cuando la otra parte la quiera atacar. De allí que siempre debemos recordar en esa investigación lo que es el delito y ese delito, cuáles son los elementos del delito para poderlo visualizar. Cuando yo era fiscal del Ministerio Público, siempre le indicaba a los funcionarios cuando me reportaban un procedimiento y me decía, estoy reportando un homicidio. No, usted me está reportando la muerte de una persona. Quien le pone el nombre a la conducta es el fiscal del Ministerio Público. Y eso no significa que el investigador del delito desconozca, no. El investigador del delito tiene que conocerlo. Me gusta que sepa que es un homicidio, pero no quiero que me contamine las actas, porque al contaminarme las actas, al usurpar una función que no le corresponde, pues sencillamente me demuestra dos cosas. Uno, que desconoce de este significado que es primordial en una investigación criminal y segundo, que complica la actuación frente a ese desarrollo. Y allí es que yo les señalaba que la relación tiene que ver directamente con la conducta y si esa conducta va a ser típica para poderla orientar con esa investigación criminal.
tomando en cuenta, ¿verdad? Esa fortaleza que tiene Marisol como médico y esa fortaleza que tiene Balmore como investigador propio del delito, porque él es un duro, de verdad que las investigaciones que él ha realizado, seguramente ahorita las está ejecutando a nivel gerencial, pero cuando era investigador nato, que no digo que no lo sea, pues permite, ¿verdad?, traer a colación a los fines de la asignatura lo que es la investigación de esa criminalística, pero a través de las etapas de la humanidad. Fíjense que desde la época antigua nosotros estamos hablando de que el propio intelecto ya hablaba o desarrollaba lo que era el entendimiento de la raza humana para poder visualizar cuando una conducta era contraria o no. Cuando hablamos de esa conducta contraria o no, era poder determinar si era delito, si la conducta podía ser reprochable y quién la podía investigar. Es decir, que el derecho penal siempre ha estado casado con la criminalística. El problema es que en algún momento de la historia ambas se lograron separar por cuanto eran como, yo las llamo como hermanas soberbias, o que cada una quería tener más importancia que la otra, hasta que gracias a Dios nos hemos dado cuenta a la unión de las mismas que son autónomas pero que se complementan porque cada una de ellas de manera aislada no logra obtener el resultado para ese fin del proceso. Avanza la historia y dentro de ese avance de la historia logramos ubicarnos en lo que va a ser la etapa moderna y en esa etapa moderna ya la investigación criminal ya comienza a obtener un matiz con un esfuerzo propio donde ya adquiere carácter científico, donde ese carácter científico genera métodos, donde esos métodos generan etapas, donde esas etapas genera técnica y donde esa técnica nos permite visualizar lo que es el derecho penal y el derecho procesal en la investigación de una manera objetiva que muchas veces carece las personas que son ajenas a ese investigador del delito, como lo llama Barnuri. Eso permite entonces lograr entender cómo la propia historia en una etapa contemporánea conviene que en el transcurso de esos propios años logre entender que esas técnicas de la investigación, más allá de ser orientadas a la propia criminalística, desde mi postura, yo la llamo investigación criminalística y guarda relación directamente con las condiciones donde se permite que esa información con esos principios de la criminalística se logren intercambiar. ¿Por qué yo lo llamo investigación criminalística? Porque la criminalística per se es una ciencia autónoma, pero cuando yo la voy a entrelazar con el fin de esta asignatura que tiene que ver con la ciencia forense, yo decido llamarla investigación criminal para que pueda unirse con el investigador del delito y pueda yo conjugarlo de manera transdisciplinaria con esa ciencia forense. Fíjense que la razón la dan los propios autores, como, ¿verdad? Juventino señala que la criminalística guarda relación con la metodología y la tecnología del estudio en evidencias materiales. Es decir, que estamos hablando científicamente de un hecho delictivo donde pretendemos verificar quién es la persona presuntamente responsable. Si vamos mucho más allá, para otros autores es el conjunto de procedimientos, pero ¿para qué? Para poder buscar ese estudio del material del crimen y poder visualizar lo que es la prueba. Pero si vamos mucho más allá, también pudiéramos entender que es una disciplina, que es explicativa, que es formativa y que es holística, porque constituye la unión sistematizada de diversas disciplinas donde convergen y emergen para poder determinar qué, cómo, cuándo, esas preguntas tan importantes. Siendo de esa manera, Marisol y Balmore, a los fines de lo que significa la asignatura, no solamente para el trabajo. Recuérdense que la asignatura o darles una evaluación forma parte de una formalidad. Aquí, ¿verdad? Mi intención como docente es prepararlos a ustedes para que ustedes puedan ir desarrollando en ese discurso escritural lo que va a ser su tesis doctoral. Vamos a visualizar esa investigación criminal directamente entrelazada con la criminalística y con el investigador del delito y esas ciencias forenses, que la misma va a ser esa criminalística visualizada como una disciplina, porque es una rama del conocimiento humano. Y es una rama del conocimiento humano porque es ciencia, porque tiene un método, pero también está llena de técnica, porque está conformada por principios que nos permite el abordaje de ese sitio del suceso.
pero también hablamos que tiene que ver con una aplicación, porque la criminalística obliga, genera, conlleva a la aplicación de conocimientos a través de los métodos y de las técnicas para poder visualizar cuál va a ser el procedimiento de indagación. Pero es que va mucho más allá, también guarda relación con las ciencias naturales, porque tiene que ver con el mundo real, tiene que ver con la biología, tiene que ver con la medicina, tiene que ver con la química, porque es un estudio material, porque tiene que ver con ese estudio sensible de las evidencias para poder entender y para poder lograr despejar esas interrogantes que forman parte de ese acto delictivo. También tiene que ver con la orientación de verificar y descubrir la verdad, porque ese es el fin del proceso. De allí la unión que habíamos hablado de ese derecho procesal, donde el por qué ocurre el delito, de qué manera ocurre para poderlo desconstruir y construir. Por ende es que también nosotros desde esta perspectiva y desde esta postura en esta asignatura la visualizamos como también el auxilio cuando caso la criminalística con la ciencia forense o con otra ciencia forense para poderla visualizar con la figura de la técnica para poderlo ejecutar. Tomando en cuenta en ello, pudiéramos entonces converger y unir que decir, definitivamente cuando hablamos de esa criminalística y la ciencia forense, hablamos de un objeto y fin, de ese objeto y fin que tiene que ver con el conocimiento, que tiene que ver con los métodos, que tiene que ver con las técnicas y que por supuesto va aparejado con las disciplinas para poder visualizar cuál va a ser esa autoridad investigativa de ese investigador del delito o ese investigador del crimen. Regularmente siempre en las investigaciones se ubica un equipo multidisciplinario y precisamente para darle cobertura a todos los aspectos que se pueden presentar. Ejemplo, medicina legal, se busca un psicólogo. En el caso cuando fallece una persona, como usted bien lo decía, evidentemente los funcionarios, los investigadores no pueden adelantar posición y decir o precalificar, es un homicidio, porque en todo caso eso le corresponde al Ministerio Público. El juez de repente sí lo califican de esa manera, si es un homicidio simple, un homicidio calificado, conforme a las circunstancias que haya ocurrido ese delito. Entonces, tenemos una persona fallecida y conforme a esas circunstancias, como actualmente ocurre en muchos delitos que las personas atentan contra sí mismos o un suicidio, entonces nosotros regularmente a veces nos vemos en la necesidad de practicar una autopsia psicológica. Entonces, para eso necesitamos un grupo de profesionales para hacer todo eso. Entonces, o de repente ocurre un siniestro. Entonces, no solo necesitamos la ayuda de ciertos profesionales, sino de otros entes como son los bomberos, que tienen una unidad de siniestros muy buena, a pesar de que nosotros la tenemos como institución, también nos apoyamos con otras instituciones como son los bomberos, porque son especialistas. Tenemos ADN, tejido, perdón, tenemos tejidos de cualquier tipo, o pedimos el auxilio para un ADN. Habló usted también de los delitos de resultado o delitos de tentativa, cuando hay un delito de tentativa, ¿ok? Y por supuesto, el legislador siempre va a buscar sancionar el ánimos, la intencionalidad, la intencionalidad de quien comete el delito, pues. Y usted, Y por eso nosotros, o el investigador, no debe calificar ningún tipo de delito. Ok, mira, sustrajeron un objeto, mira, no, cometieron un hurto. Entonces, a no, veces un delito contra la propiedad, hurto, inmediatamente calificamos. O ser un tanto genérico con eso, pues, o sea, tener cuidado. ¿Por qué? Porque de alguna manera, pues, ahí entra en juego la participación de la defensa y que lógicamente tiene que hacer su trabajo. Y prácticamente a veces nosotros mismos le damos herramientas para que él tenga, pero espérate, el mismo investigador me está calificando, casi que me está sancionando de una vez a mi defendido, pues. Y entonces ocurre mucho eso. O delitos un poco más complejos como es el delito de droga, que es un delito de ejecución anticipada. O sea, en fin, exactamente. son varias cosas, pues lo que tenemos que evitar son los prejuicios, pues. Doctora, eso es lo que quería comentar así a grosso modo. No, y me gusta mucho tu experiencia, que también, ¿verdad?, ayuda a Marisol, que también tiene la experiencia en la parte médica, porque la intención es mejorar todo lo que constituye esa investigación, porque muchas veces ese investigador del delito puede tener incluso conocimientos mucho más amplios que al que le va a usted a reportar
esa comisión de lo que pudiera ser la conducta. Sin embargo, la idea es no contaminarlo para que pueda ir un procedimiento totalmente pulcro. Y de allí la Es, importancia de que converjan esas disciplinas, porque nosotros nos apoyamos en lo que ustedes van a realizar. Fíjense que dentro de las áreas de criminalística tenemos, ¿verdad?, que se han percatado dentro de esos métodos y técnicas, como ustedes lo están diciendo, tenemos, ¿verdad?, ejemplo, criminalística de campo, que eso lo vamos a hablar en el próximo encuentro, la balística forense, todo va a depender del hecho que ocurrió y de las personas, como tú señalaste, el siniestro. Ustedes tienen una unidad, pero también ustedes se apoyan de otras personas que también les puedes complementar. Tenemos la figura de explosivos, de incendios, como tú señalabas, la fotografía forense, la parte de los hechos de tránsito y todo lo que tiene que ver con técnica forense de laboratorio, que para mí, bueno, yo soy bastante seguidora de la actividad que realiza el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Fíjate que dentro de esa criminalística de campo tenemos que la misma protege, observa, fija los lugares del hecho mediante la aplicación de métodos propios del laboratorio. Cuando hablamos de balística forense, está basada en una conducta mecánica, donde está dedicada a resolver problemas que están relacionados con el hecho realizado con esa arma. Cuando hablamos de la figura de la documentación, estamos hablando de la autenticidad o falsedad, que ustedes, ¿verdad?, tienen un laboratorio que creo que son los más idóneos, a la par, ¿verdad?, con la unidad del Ministerio Público, que también ha trabajado sobre ello, sobre la falsificación o no, que pueden darlo incluso en la parte de redes informáticas o delitos informáticos. Ustedes llevan una vanguardia tremenda en la parte de la fotografía forense, que se refiere a plasmar ese material, o en la parte de incendios para poder visualizar ese conocimiento de física y química, pero ustedes nunca lo hacen solo, siempre con ese equipo multidisciplinario. De allí que estamos hablando definitivamente que esas ciencias se van a unir en un estudio técnico, pero científico, donde las evidencias materiales o no tangibles van a ser investigadas, existentes o no, porque ustedes van a rastrear, ejemplo, la legitimación de capitales, que siempre va a ser un rastreo a través de indicios, que va a ser documental, pero son rastreos que ustedes van a tratar de ubicar para poder visualizar cómo se produce, quiénes pudieran ser esos presuntos autores de ese hecho delictivo y poder visualizar de qué manera va a tener relación directa y poderlo llevar a esa figura. Por eso la criminalística en sus áreas se va a presentar definitivamente, y eso es lo que yo quiero traerles en el día de hoy, la importancia que ustedes como investigadores del delito en el área de acción que ustedes se ejecutan tengan siempre la teoría del caso como un planteamiento metodológico de cada una de las partes, donde van a conocer y ustedes aprendan a hacer su teoría del caso, que yo se las voy a subir, cómo se hace una teoría del caso de acuerdo a cada área de acción, donde ustedes van a tener un supuesto fáctico, que son los hechos, un supuesto normativo, un supuesto sustantivo y un supuesto probatorio, donde les permite a ustedes de alguna forma vehemente, ¿verdad?, poder determinar ese pensamiento lateral. Es decir, es como un guión donde ustedes van a poder visualizar, dirigir de manera ordenada lo que va a ser la investigación para esa criminalística aplicada como esa técnica compleja, que es lo que permite la unión del derecho penal y el derecho procesal con la criminalística y su ciencia forense. ¿Buscando qué? Buscando la causa sustentable de esa parte del tipo penal. De allí que cuando nosotros elaboramos, vemos entonces que estamos en un proceso de construcción donde es como un rompecabezas, ese rompecabezas de cómo sucedió. Estoy, ¿verdad?, con una persona que falleció, le dieron muerte de manera intencional o fue culposa, fue por negligencia, fue un suicidio, de qué manera se envenenó, o sea, qué elementos se pretenden para esa teoría, y eso solamente se logra hacer a través de esa teoría del caso, que tiene que ser sencilla, tiene que ser lógica, tiene que ser creíble para poder persuadir, tiene que ser suficiente, pero esa suficiencia tiene que tener legalidad para poder tener flexibilidad, porque una investigación que se inicia como un suicidio, luego se puede convertir en un homicidio o en un
femicidio. Una trata de personas luego se puede convertir en una simple explotación sexual. Una privación ilegítima de la libertad luego se puede convertir en un secuestro. Es decir, que estamos hablando de organizar, de preparar, de desechar, pero también de hacernos preguntas, de aprender y desaprender y de borrar. De allí que nosotros construimos esa teoría basada en el constructo de modo, tiempo y lugar de esas preguntas que ustedes se hacen como investigadores criminales. Por ende, es importante que quede acreditado cuáles son esos elementos de convicción que obligue a adecuar los hechos y que permita poder establecer una precalificación lo más cercana a esa investigación inicial que luego puede ser ampliada y que una buena teoría del caso permite tener la unión de la dogmática para poder ser aplicada y que tenga una consecuencia la tipicidad porque debe estar arropada por el principio de la legalidad. Y eso solo se puede hacer si ustedes como investigadores logran visualizar lo que es el hecho delictivo unido con la ley, tomando en cuenta el elemento subjetivo, si existe una relación de causalidad, si existe cuál es el bien jurídico, porque no es lo mismo abordar un delito contra la corrupción o un delito de delincuencia organizada a un delito previsto, por ejemplo, de estafa, tomando en cuenta también ese elemento subjetivo de que tiene que ver con el dolo, con la culpa y por supuesto con la permeabilidad que conlleva si es de resultado o es material. Es decir, que estamos hablando de investigar bajo un tipo penal. Ese tipo penal tiene que ver con el derecho penal sustantivo y por supuesto nunca pueden dejar de lado el bien jurídico. ¿Por qué? Si ustedes investigan el delito de terrorismo, más allá de que haya estallado una bomba, tenemos que hablar de que pone en peligro la seguridad y la tranquilidad del colectivo. Si hablamos de un delito contra la corrupción, estamos hablando que más allá de que se apropiaron o que generaron, que se llama peculado, de bienes que pertenecen al Estado, y ese bien jurídico tutelado nos permite entonces definir que las disciplinas que conforman la criminalística, bien sea la de campo, la de laboratorio, guarda relación con esa figura de proteger, observar y fijar los escenarios de la conducta investigativa, donde existe similitud en los planteamientos de los problemas, donde se señala con anterioridad esas áreas del qué, el cómo, cuándo, para poder lograr dar respuesta. Y la respuesta tiene que ver definitivamente con ese análisis sistemático del conocimiento científico y las técnicas criminalísticas, donde el método científico va a guardar relación con despejar las interrogantes iniciales con las cuales nosotros comenzamos. Siempre debemos tomar en consideración lo que es la observación, lo que es la identificación del problema, lo que es la experimentación y lo que es las propias conclusiones. ¿Para llegar a qué? Para llegar entonces a nosotros construir esa teoría fáctica que tiene que ver cuándo, que son los elementos del tipo, dónde, que tiene que ver con los elementos, quién lo hizo y de qué forma lo hizo, para quién lo hizo, cuáles fueron las circunstancias, cuál fue el resultado y cuál es el móvil. Si nosotros logramos tener ese guión dentro de la teoría del caso, el investigador del delito puede hacer un trabajo limpio que lo acerque a una construcción donde permita que los medios cognitivos, bien sea verdad y cognoscitivo, probatorios y evidencia física, pretendan, ¿verdad?, visualizar el reconocimiento médico, es decir, un pensamiento lateral con esa libertad probatoria. Por ende, vuelvo a repetir que estratégicamente nosotros siempre vamos a utilizar una cronología de los hechos, de los modos, de la persona, de la evidencia, de la fuerza demostrativa de ese hecho, ¿verdad? Que muchas veces es como un grito. Por eso es establecer, de acuerdo a los hechos, el testimonio, si es una denuncia, qué cámara, foto, estudio antropológico, si es cómo establecer el carro, los testigos, si es cuándo una inspección técnica, el libro de novedades, los testigos, si es dónde, cuáles fueron los testigos, cuáles fueron las huellas, cuáles son esos elementos que me permiten dar respuesta a qué, cómo y cuándo, siempre y cuando nos estemos apoyando de esa ciencia forense. Fíjense, ¿verdad?, que son casos típicos que puedan ocurrir en la realidad, pero que eso pudiésemos nosotros solventarlo siempre y cuando tomemos en cuenta principios fundamentales, como es el de la producción, que tiene que ver con la utilización de agentes mecánicos, físicos o químicos, que siempre guardan relación con la verdad, variedad morfológica y estructural que se presentan esos reconstructores y identificadores. Vemos aquí, ¿verdad?, por ejemplo, el caso de un accidente de tránsito, ¿verdad?, de una persona que sale de la escena del crimen, de qué manera ocurrió. Tenemos también el principio de la correspondencia, donde la criminalística se basa de
por medio de agentes mecánicos para poder determinar cuál es la base de ese elemento problema con el elemento testigo. Hablamos de una persona que presuntamente se ahorcó, pero puede ser que ella se haya suicidado o haya simulado en eso. Esa figura del principio de la reconstrucción que tiene que ver con elementos propios materiales, donde se da la base para reconstruir el fenómeno investigado, para llegar a un principio de la probabilidad que tiene que ver con la reconstrucción y la probabilidad de cómo puede suceder exactamente así. Porque la criminalística persigue, y por eso es el apoyo de la criminalística con la ciencia forense a la certeza y de las identificaciones cuantitativas y cualitativas de esos agentes, con la tecnología y por supuesto con la procedencia que ya pueda llegar a inmiscuirse o que pueda llegar a darse. De allí que esa estructura nos permite volver a converger en lo que habíamos hablado. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Con qué circunstancias? ¿Cuál es el móvil de esa teoría? Definitivamente nosotros hablamos que el uso y la aplicación transversal y transdisciplinaria de la criminalística y su ciencia forense nos permite, ¿verdad? Como dice Lowe, la habilidad de lo que eres tú es capaz de hacer, la motivación determinará lo que hagas y por supuesto la actitud determinará cuán bien lo hagas. Un investigador del delito tendrá la habilidad de acuerdo a lo que es capaz de hacer, tendrá la motivación de acuerdo a lo que es capaz y también tendrá la actitud como de acuerdo a lo bien que lo pueda hacer. Eso nos permite entonces visualizarnos en el caso del crimen de el diario Clarín. Eso es un caso muy sonado, fue de hace mucho tiempo, pero que logra resumir las dos primeras unidades y que a ustedes se les pidió que analizaran, de acuerdo a cada uno de su estilo, el orden de los hechos, su visión complementaria y el significado de la criminalística con las ciencias auxiliares para poder haber solucionado ese caso y qué significado le otorgaron ustedes. Conforme a ese crimen del diario, tenemos, ¿verdad?, para la última evaluación, el análisis de la película. Pero ese análisis de la película la vamos a abordar de una manera distinta. Ustedes me van a resumir en una hoja lo que consiste la película, me van a visualizar los personajes, pero adecuado a la criminalística y a las ciencias auxiliares. Y qué significado otorgan de acuerdo a lo que ustedes visualizan en su visión en la película con las áreas de investigación para poderlo estructurar. Sí, no, profesora, lo que le estaba diciendo, que hasta ahorita, de acuerdo a todo lo que usted ha expuesto, definitivamente, y así se lo hice en una de mis páginas del trabajo de Brian, es que a mi modo de ver, quien abre la puerta de un juicio y la cierra, definitivamente es la criminalística. Por ser una ciencia, cuenta con método y por contar con esa metodología necesita de los principios. Entonces, definitivamente, cuando un fiscal del Ministerio Público habla, pero la criminalística como ciencia no le ha dicho y no ha logrado, vamos a decir, tipificar esa teoría del caso, no ha hecho todos los pasos que debe hacer, hasta el fiscal tiene que limitarse a efectos de dar una información pública. Porque como bien usted dio el ejemplo, no es igual que el alguacil al que le decía a usted que había sido un homicidio y usted no, un momento, ocurrió, falleció una persona y se va a investigar para luego darle la para tipificar pues el caso. Pero entonces, bueno, fíjate, tomando en cuenta lo que tú acabas de decir y que ya tú hiciste, ¿verdad? Tienes la oportunidad si lo quieres mejorar, si no, estoy segura que está muy bien. Volvemos entonces a recordar que la unidad del día de hoy son ciencias forenses y ciencias auxiliares, tomando en consideración que la criminalística se acompaña de esas ciencias auxiliares. Esas ciencias auxiliares las visualizamos con esas preguntas tienen que ver con la unión y que nosotros la vamos a llamar a nivel de esta asignatura la investigación criminal. Y esa investigación criminal está unida con lo que tiene que ver con la teoría del caso y con las preguntas de cómo, cuándo y dónde. Y esas preguntas de cómo, cuándo y dónde tiene que ver de ese pensamiento lateral y transversal que debe ser utilizado conforme a lo que se les indica de esta manera, tomando en cuenta los conocimientos propios para llegar a esa investigación criminal. Esa investigación criminal nos permite entender cómo nos encontramos en los
los actuales momentos en la etapa contemporánea, cómo nos da la razón la propia doctrina y cómo la criminalística, y ahí quiero, ¿verdad?, tomarlo en cuenta para que lo tomen, para visualizarlo en el análisis de la película. La criminalística va a ser vista para poder ser apoyada por ciencias complementarias como disciplina, como aplicación, como ciencia natural, como estudio material, para descubrir la verdad y buscando el auxilio, es decir, que tiene un objeto y un fin. De allí es que la criminalística, con esas áreas de campo, de balística, de medicina forense, de laboratorio, de hechos de tránsito, entre otros, permite entonces tener una arista de una criminalística de campo, balística forense, documentología, explosivo, fotografía forense, entre muchos, que permite, ¿verdad?, visualizar nuevamente que el estudio se tiene que hacer de manera ordenada. Por eso es que como aporte se les presenta el planteamiento metodológico ordenado, donde se permite traer la teoría del caso, que no es más que un guión que permita tener, ¿verdad?, la guía de esa investigación, que permite elaborar esas preguntas: cuándo, cómo y dónde. ¿Para qué? Para que sea sencillo, sea lógico, sea creíble y tenga suficiencia con flexibilidad. Se construye de acuerdo al hecho, de acuerdo al tipo delictivo, tomando en cuenta, por supuesto, la tipicidad. Nunca se puede obviar el bien jurídico tutelado que debe orientar una buena investigación criminalística, y recordar que esa investigación de la criminalística se apoya en esa ciencia para poder darle respuesta a la figura de la observación, a la identificación, a la experimentación. ¿Para qué? Para poder nuevamente volver a reconstruir y reformular el cuándo, dónde, quién, cómo, cuándo y de qué manera. Y eso solamente, repito, insisto, a través de ese pensamiento lateral. Ese pensamiento lateral que es propio y que es de un discurso o de una escritura o de un discurso doctoral, les permite a ustedes visualizar que la investigación a través de esa teoría del caso puede solventar problemas de que sí fue ella que trató de suicidarse, fue alguien que lo hizo, si aquí existe una persona que pareciera, ¿verdad?, de acuerdo a la evidencia, estarle dando muerte, o sencillamente la consiguió de esa manera. Por ende, los principios de la producción, el principio de la correspondencia, el principio de la reconstrucción, de la probabilidad, para llegar al principio de la certeza, son primordiales para dar respuesta nuevamente, ya de manera preliminar, definitiva, a esas cuándo, dónde, quién, qué, cómo y cuándo lo hizo, y poder entonces responder a esa primera evaluación y por supuesto llegar a la última, que es la más importante, que tiene que ver con el asesino del nudo, que cuando vean la película, ya tú la viste, Marisol, te vas a dar cuenta. Sí, ya comencé a verla, profesora, sí. ¿Verdad que es demasiado buena? Muy buena. Es una cosa, pero es impresionante cómo una persona puede presentarse como un hombre probo, como una persona que, bueno, goza de toda la credibilidad, y resulta que desde su juventud comenzó a ser un delincuente. Exactamente. Entonces, No, impresionante, impresionante. impresionante. Por eso la escogí pensando en los dos estudiantes que tengo, uno que maneja la parte de investigación del delito y tú que manejas la parte médica, porque ahí vas a conjugar lo que tiene que ver con la conducta criminal, logran visualizar la escena del crimen y es impresionante cómo una persona logra aparentar y cómo van a ustedes requerir como investigadores en cualquier arista que se encuentren, tener ese pensamiento lateral para poder darle solución, porque sencillamente para eso, más allá de entender en una primera asignatura de que la criminalística se apoya de la criminología como ciencia autónoma, estamos hablando de que aquí complementa al derecho penal y al derecho procesal. Ya les envié al grupo de WhatsApp las láminas, que son sencillas, no tienen que ver, tienen en el aula el material, si requieren algo, por supuesto, tienen mi número telefónico y estoy atenta, ¿verdad?, para cualquier tipo de inquietud. Entiendo, ¿verdad?, los problemas de conexión, porque yo los vivo todo, bueno, tú y yo que somos del ARA, lo vivimos, ¿verdad?, día a día. Que trabajamos en universidad es terrible, porque cuando se va la luz, la gente cree que es muy rápido, ¿no? Mientras se prende la planta, mientras la planta, ¿verdad?, logra funcionar y mientras luego conectarse, se pierde todo. Entonces, no hay ningún tipo de problema para este instituto que es tan maravilloso, que nos permite conversar de una manera tan agradable. Y por supuesto, yo aquí no estoy como docente, yo estoy aquí como aprendiz, porque aprendo tanto de ti como de Valmore. Muchísimas gracias, Gracias, profesora. por acompañarnos, y bueno, te invito, ¿verdad?, a que disfrutes esta asignatura, porque la idea es que vayan construyendo su tesis doctoral.